Hola, hola, que el Señor los bendiga. Bueno, vamos a comenzar el estudio bíblico. Si alguno de ustedes tiene un interrogante, una pregunta que hacer, con mucho gusto. Vamos a ir al libro de Isaías. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Libro de Isaías en el capítulo 28. Libro de Isaías en el capítulo 28. Versículo 9. Ahí comenzamos esta noche. Libro de Isaías, capítulo 28, versículo 9. ¿A quién creen que están enseñando? ¿A quién le están explicando su mensaje? ¿Creen que somos niños recién destetados que acaban de dejar el pecho? Porque instrucción tras instrucción, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Pues bien, Elohim hablará a este pueblo con labios por otras lenguas, con labios extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice Yahweh. Pueblo al que dijo, este es el lugar de descanso, que descanse el fatigado, y también este es el lugar de reposo, pero no quisieron escuchar. Pues la palabra de Yahweh para ellos será también instrucción tras instrucción, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá, para que se vayan de espaldas cuando caminen y queden heridos, enredados y atrapados. Un poquito aquí, un poquito allá. Así funciona la Biblia. Ese es el estilo de Dios y se le llama, los grandes literatos le dan nombre al estilo de Dios y le llamaron el estilo cubista. Un poquito aquí, un poquito allá. Libro de Daniel, capítulo 12. Esta Biblia que tengo se llama el Pacto Renovado. Así le llaman al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento le llaman el Brit Hadasha, o sea, le llaman el Pacto Renovado. No le llaman el Nuevo Pacto, porque el Nuevo Testamento no es un pacto nuevo. ¿Se acuerda que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó en la fiesta de la Pascua? Después de que fue sacrificado el Cordero, indicando eso que sin el Cordero pues no hay salida. Entonces cuando ellos salieron fue como si ellos salieron metafóricamente teniendo un nuevo nacimiento. Entonces luego fueron al desierto, ¿se acuerda? ¿Fueron a dónde? Al desierto. Y lo llevó al desierto con el propósito de transformar el corazón de ellos. Porque es en el desierto que Dios puede transformar el corazón de nosotros. El corazón de nosotros es transformado en medio de situaciones difíciles, no es transformado en medio de situaciones cómodas, porque cuando estamos en situaciones cómodas nosotros no queremos que eso cambie. Cuando tú estás en una situación cómoda, tú no quieres que eso cambie, tú quieres seguir cómodamente sentado ahí bien sabroso. Pero cuando tú estás en una situación difícil, entonces tú piensas que eso debería cambiar. Por eso es que para Dios cambiar al pueblo de Israel lo tuvo que llevar primero al desierto. Si ellos salieron de Egipto en la fiesta de la Pascua, la Biblia todo es lo mismo. Lo mismo en el sentido de que el plan de Dios es perfecto. Entonces ellos tuvieron que celebrar la Pascua, comerse el cordero de la Pascua. Eso en relación con lo que Cristo Jesús vino a hacer significa que el que no nazca de nuevo no entrará ni verá el reino de los cielos. ¿Se acuerda? Y para nacer de nuevo hay que creer que el cordero fue sacrificado y que por la sangre del cordero es que nosotros ¿qué? Nacemos de nuevo y entramos a formar parte del otro reino, del reino de Dios. Y no se olvide que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios.
Así como nosotros que entramos a Cristo Jesús a través de la sangre del Cordero y nos convertimos en pueblo de Dios. Y también el pueblo de Israel era un pueblo, un reino de reyes y sacerdotes. Así como cuando después de que vino Cristo Jesús, Él está formando un reino de reyes y sacerdotes. Ya ve que es lo mismo que el testamento que llaman nuevo es la proyección del antiguo, es la proyección, o sea, el cumplimiento. Pero es lo mismo. Entonces Dios los llevó al desierto. ¿Se acuerda que ellos cruzaron el Mar Rojo se partió en dos? ¿Se acuerda que el velo se partió en dos? Lo mismo. Y ellos cruzaron. Ahora pues, hermanos míos, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? Al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su cuerpo, que es su sangre. Y se acuerda que el velo se partió en dos y el mar era rojo, se partió en dos y ellos pasaron al otro lado, nuevo nacimiento, ¿cierto? Después de la Pascua. Luego lo llevó al desierto para que la mente de ellos fuera transformada, ¿se acuerda? Porque es en el desierto que la mente de nosotros es transformada. Cuando, vuelvo y repito, cuando tú estás viviendo una situación cómoda, tú no quieres que eso cambie. Cuando tú estás bien sentado ahí, bien sabroso, y viene alguien a quitarte de ahí donde estás bien sabroso, bien sentado, tú te enojas. Pero ¿por qué me vas a sacar de aquí si estoy bien sabroso, bien sentado? ¿Entiende? Entonces, la situación cómoda hace que nosotros bajemos la guardia y que nos vamos durmiendo porque estamos en una situación cómoda, en una hamaca, bien sabroso. Pero en el desierto es que uno cambia. Por eso es que es necesario que venga la situación difícil. Luego ellos fueron al Sinaí. ¿En qué época fue? Cuando se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés. ¿Fueron a dónde? Al Sinaí. Y Dios bajó, ¿se acuerda? Así como bajó el Espíritu Santo, ¿dónde? En el aposento alto. ¿Y Dios le dio la ley o no? Así como Dios le dio la ley a uno, ¿dónde? En el aposento alto. Pero no la colocó y allá la colocó en tablas, ¿se acuerda? Acá la coloca ¿dónde? En las tablas, pero del alma, de la mente, del corazón, ¿se acuerda? ¿Está viendo la comparación entre los dos? Moisés sube y está con Dios 40 días y 40 noches, y el número 40 que es preparación y maduración, ¿se acuerda? Nuestro Señor Jesucristo antes de comenzar su ministerio ayunó 40 días, ¿se acuerda? Entonces cuando Él baja, el pueblo está torcido. ¿Por qué está torcido el pueblo? Porque la torcedura del pueblo, el pueblo ya la trae. ¿De dónde la trae? De Egipto. Entonces miren, el torcido nosotros ya lo traemos del mundo. Usted sabía eso, ¿no? Porque nosotros venimos del mundo ya torcidos. El torcido ya viene dentro de la gente. Entonces, Dios es el que tiene que sacar de nuestra mente el qué, el torcido, cuando uno tiene con Dios una relación íntima y personal. Cuando Él baja, Dios le dice, baja que tu pueblo está torcido. ¿Por qué le dice tu pueblo? Porque resulta que Moisés allí estaba haciendo las veces de Machía, llevando al pueblo, ¿se acuerda? Nuestro gran sumo sacerdote, y Moisés era de la familia de Leví, o sea que Moisés era sacerdote, ¿sabía usted eso, no? Moisés era sacerdote. Por eso es que Aarón era hermano de Moisés, hermano mayor, y Miriam era la mayor de todos ellos. Ella fue la que tiró a Moisés al agua en un canasto, ¿se acuerda? Fue Miriam. Y ella fue que se la llevó a la mamá. Bueno, entonces Dios le dice, tu pueblo, porque Él está haciendo las veces ahí de quién, de Machía, de Jesucristo, tu pueblo está torcido. Entonces cuando Él baja, Él coge las tablas y las parte. Cuando Él parte la tabla, esas tablas eran las tablas del primer pacto. Y luego Dios le dice, sube al monte y le da otras tablas, ¿se acuerda? Ese es el pacto renovado. Ese es el Nuevo Testamento. Cuando Dios le dice, coge otras tablas y vamos a renovar el pacto, estaba hablando de quién? De nuestro Señor Jesucristo.
el que renueva el pacto. Cuando Cristo Jesús vino, Él vino a renovar el pacto. Sangre. Y el pacto fue renovado. Y las tablas ya no eran tablas de piedra, la tabla ya era el corazón de nosotros. Y nosotros nos convertimos en reyes y sacerdotes. Rey y sacerdote para Dios no es una persona que pasa 15 años en un seminario. Rey y sacerdote para Dios, digo para Dios. Usted tiene que ver para qué es la cosa. ¿Entiende? ¿Para qué es la cosa? Entonces, reyes y sacerdotes de la religión son 15 años en un seminario, pero rey y sacerdote para Dios es reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Para Dios, ¿cierto? Bueno, entonces, lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento se conoce como el pacto renovado, donde Dios renovó el pacto a través de la ¿qué? De la sangre de Jesucristo y nos convirtió en reyes y ¿qué? Y sacerdotes. Y está colocando la palabra de Dios ya no en tablas de piedra, sino ¿dónde? En tablas de carne, o sea, ¿dónde? En la mente que es el corazón. No está hablando del corazón de aquí, está hablando del corazón de acá. O sea, el pensamiento de nosotros es el corazón de nosotros, porque el centro de nosotros, el alma, el centro del alma es la mente. Porque el hombre es un ser pensante. Dios lo hizo pensante. Entonces, el centro del alma es la mente. Y allí es la mente donde se tienen que producir los cambios. ¿Sabe usted eso, no? Bueno, libro de Apocalipsis capítulo 12. Daniel 12. La hora final, la hora final. ¿Cuál hora? La hora final. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. O sea que Miguel es un querubín que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, le dio una misión. ¿Cuál es la misión que Dios le dio? De proteger al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Habrá un periodo de angustia, como no lo ha habido nunca desde que las naciones existen. Como la Biblia es un poquito aquí y es un poquito allá, ¿sabía usted que la Biblia es un poquito aquí y un poquito allá, no? Entonces, nosotros nos vamos al libro de Mateo capítulo 24. Y en Mateo capítulo 24 encontramos el poquito allá. Y el poquito allá dice así. Mateo capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Si estoy leyendo algo y alguien no entiende, puede preguntar. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea en clamor no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que están en cinta y de las que críen, y Dios especifica. En aquellos días, ¿de la qué? De la gran tribulación. ¿O no? Porque Dios es un Dios específico, ¿oyeron? Oren pues, que su huida, ¿la huida de quién? Del pueblo de Israel. La última huida de Israel. No sea en invierno, ni que tu huida sea en un día de Shabbat. Porque habrá entonces gran tribulación, o sea, gran persecución. ¿Quién está persiguiendo a Israel? El anticristo. Así como Hitler persiguió a Israel, así el anticristo. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que esto no tendrá comparación. Aquí dice, y si aquellos días no fueran acortados, no es que los días van a ser de 20 horas o de 15 horas. Si usted mira el reloj, los días siguen siendo de 24 horas. ¿O usted ha visto que los días son de 20 horas o de 10 horas? ¿Ah? Así sea que la Tierra esté corriendo más rápido, por decir algo, pero el tiempo es el mismo. Aunque la Tierra tenga más velocidad. Entonces, si la Tierra tiene más velocidad ahora que antes, eso lo que hace es que el día corra más rápido, pero el tiempo es el mismo.
Por ejemplo, si usted está dando vuelta en un óvalo, no es lo mismo que usted dé la vuelta a 50 kilómetros por hora que lo dé a 100 kilómetros por hora. Entonces, a 100 kilómetros por hora usted va más rápido, pero es lo mismo, porque usted está dando vuelta ¿a dónde? En el mismo óvalo. Y la Tierra sigue dando vuelta ¿a dónde? Sobre su propio eje, no cambió de eje. Y sigue dando vuelta alrededor de ¿qué? Del Sol. Lo mismo, no ha cambiado. Los días siguen siendo de 24 horas. Aquí lo que dice es, y si aquellos días, y si aquel periodo y si aquel periodo de la gran tribulación no fuera ¿qué? Un periodo ¿qué? Corto, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, Dios ¿qué hizo? Acortó el periodo de la gran tribulación. ¿Lo acortó a cuánto? A 3 años y medio. Lo acortó a 3 años y medio. Entonces, ¿cuánto dura la gran persecución? Porque Dios es un Dios exacto. Versículo 1. Al final, serán salvados los de tu pueblo. ¿De cuál pueblo? El que está hablando aquí es Dios. ¿Con quién? Daniel 12. El que está hablando aquí es Dios. ¿Con quién? Con Daniel. ¿Daniel de qué pueblo era? Daniel 12:1. Serán salvados los de tu pueblo. ¿De cuál pueblo? Israel, cuyo nombre se haya anotado ¿dónde? En el libro de la vida, o sea, el de Israel que haya aceptado ¿a quién? A Yahshua Mashiach, a Cristo Jesús. El que no lo aceptó, no será salvado. ¿Correcto o no? ¿Está correcto o no? O sea que aún los israelitas para salvarse tienen que reconocer que es por la sangre de Jesucristo. Versículo 2. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, o sea, de los que murieron con el Señor. Significa que cuando vaya a venir la parte final, debe venir ¿la qué? La resurrección de los muertos. ¿Que murieron con quién? Con Cristo Jesús. Algunos de ellos para vivir por siempre. ¿Quiénes? Los que murieron con Cristo Jesús. Pero los otros, ¿quiénes? Los que murieron sin Cristo Jesús para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. O sea que los que mueren sin Cristo Jesús quedan en vergüenza. ¿Por qué creen ustedes que quedan en vergüenza los que mueren sin Cristo Jesús? ¿Sabe por qué? Porque téngalo por seguro que ellos no quisieron meterse con Cristo Jesús. Significa que a ellos le dijeron que era Cristo Jesús y ellos no aceptaron. Por eso es que quedan en vergüenza. Porque ya se dieron cuenta que perdieron, que les dijeron que era Cristo Jesús y ellos no aceptaron. Muchos de ellos dijeron que ellos tenían su religión, que ellos pertenecían a la religión primera, que ellos tenían su religión, que cada quien en lo que creía se salvaba, que ellos creían en su Virgen, que qué le decían, que no le dijeran nada. Bueno, cada quien es libre de creer en lo que quiera. ¿Saben ustedes eso, no? Porque uno tiene voluntad propia. Pero la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Bueno, versículo 3. Entonces aquí ya está hablando de la resurrección de los muertos, ¿cierto? De las dos clases de muertos. Los que se levantan en la resurrección primera y los que se levantan en la resurrección segunda, ¿cierto? Bueno, si alguien tiene una pregunta, puede preguntar. Si alguien tiene una duda, puede preguntar. Versículo 3. Los sabios resplandecerán con el brillo del firmamento celeste. ¿Cuáles sabios? Aquí dice cuáles sabios. Los que instruyen, no, los que instruyen. Hay gente que aparentemente entiende la palabra, pero no instruye a nadie. Nunca ha instruido a nadie. Los que instruyen, o sea, los que le dicen a la gente, mira, la cosa es así, 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 así. O sea, están instruyendo a la gente. Los que instruyen. Porque hay gente que se ufana de saber mucho, pero nunca instruye a nadie. Los que instruyen, o sea, los que le dicen le enseñan a la gente las cosas como son. Instruyen a la gente. Los sabios los resplandecerán con el brillo del firmamento celeste. ¿Quiénes? Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia. O sea, los que le dicen a la gente la qué. La verdad, los instruyen sobre las cosas que Dios quiere que seamos instruidos.
brillarán como las estrellas por toda la eternidad. ¿Quiénes? Los que instruyen a la gente, para que la gente se salve. Versículo 4. Y tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final. Porque eso significa que Dios usó a Daniel como instrumento para que él escribiera el libro, pero él no estaba en la hora, él no iba a estar en la hora final. En la hora final estamos nosotros. Entonces Dios usó a Daniel para que a través de Daniel Dios nos legara la serie de acontecimientos que iban a suceder. Entonces le dice, por eso le dice, sella ese libro. No te preocupes por eso que estás escribiendo. Porque esto es para la ¿qué? Para la hora final. Pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Dice aquí. Pues muchos andarán de un lado a otro en busca de ¿qué? De cualquier conocimiento. Dice en esta versión. Y estamos en ese tiempo de que muchos andan de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Acá dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el rollo hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento, acá dice, el conocimiento, es decir, la revelación de los secretos de la palabra será aumentado. O sea que Dios dará más revelación. Dios nos dará más detalles del asunto para que nosotros sepamos qué es lo que está pasando. Bueno, por eso es que tengo varias versiones de la Biblia para que Dios nos pueda dar la revelación. Versículo 5. Yo, Daniel, vi ante mí a otros dos hombres. Uno de ellos estaba en una orilla del río y el otro en la orilla opuesta. Él dice hombres, pero no son hombres, son ángeles. No son hombres, son ángeles. Y yo oí al varón. Otros dos que estaban en pie, bueno, son ángeles. Versículo 6. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Yo pude ver, versículo 7, y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre. ¿Qué dijo? Faltan 3 años y medio. O sea, no está diciendo que faltan 3 años y medio a partir de aquí para allá. Cuando dice faltan 3 años y medio, significa que va a venir un momento en que a partir de ese momento van a faltar ¿cuánto? 3 años y medio. Porque ese tiempo dura ¿cuánto? 3 años y medio. Eso es lo que él está diciendo. Que de ese momento hasta el final, ya cuando regrese Machía, pasarán 3 años y medio. Entonces él está diciendo que la gran tribulación durará ¿cuánto? 3 años y medio. ¿Está diciendo? Bueno. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Lo que está diciendo es que todo eso se cumplirá cuando Israel no tenga poder bélico. O sea, que cuando Israel no tenga poder de defensa. Que cuando Israel esté desarmado, que él se desarma y no puede defenderse por sí mismo. Entonces, al no poderse defender por sí mismo, ahí es que él puede depender ya de quién. Exactamente. O sea que Dios va a permitir que Israel sea desarmado, que él se desarme, que quede sin que nadie lo defienda, para que él sepa que el único que puede defenderlo, ¿quién es? Yahshua Mashiach. Y ahí es que él pueda confiar en Dios. Eso mismo pasa con nosotros. Para que nosotros podamos confiar en Dios, Dios nos tiene que permitir entrar en una situación tal que ni la plata, ni las armas, ni la familia sirve para defenderlo a uno. Y uno ahí entiende que entonces el único que puede hacer algo por uno es Dios. Entonces ahí es que tu mente se va acomodando a lo que Dios quiere, porque ya tu mente sabe que la persona que puede ayudarlo a uno en una situación determinada solamente es Dios. Todos los que hemos estado en una situación tal
que la familia no estaba allí, que los amigos no estaban allí, que la plata no podía hacer nada y que el único que podía hacer algo por nosotros era Dios, y confiamos en ese momento en Dios, ya sabemos lo que significa confiar en Dios y por esa causa es que tenemos confianza en Dios. Porque si usted nunca ha estado en una situación donde de la única forma que usted salga de allí es porque Dios interviene, entonces ¿cuándo usted va a confiar en Dios? Entonces, por eso es que para que usted confíe en Dios, Dios va a permitir que usted entre en una situación tal que usted sepa que su familia no puede hacer nada, que la plata no hace nada, los amigos no hacen nada y que el único que puede hacer algo por nosotros en ese momento es Dios. Y ahí es que usted se va a dar cuenta que Dios es el que lo puede ayudar a uno en un momento determinado y que hay que tenerle confianza. Esto es para los que preguntan, bueno, ¿y cómo es que uno puede tener confianza en Dios? Es de esa forma. Sigamos leyendo. Versículo 8. Aunque escuché lo que dijo ese hombre o ese ángel, no pude entenderlo. Así que le pregunté, Yahweh, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió, sigue adelante Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto ¿hasta cuándo? Hasta que llegue la hora final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá, pero los sabios lo entenderán todo. Si usted es una persona de Dios realmente, usted lo va a entender todo en un momento dado. Versículo 11. A partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. ¿Usted entiende esto? Entonces, un poquito allá. ¿Ya sabe? Libro de Daniel, capítulo 9. Un poquito allá. Versículo 27. Daniel 9:27. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida a Machía elegido. Entonces, ubíquese en el momento en que Cristo Jesús vino y murió por nosotros. 9:27. Ubíquese en el momento en que Cristo Jesús vino y murió por nosotros. Eso está escrito aquí. Aquí está escrito. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Machía elegido. ¿Dice allí o no? Este se quedará sin su vida. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dijo, ustedes ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. ¿Se acuerda? Y sin templo. ¿Se acuerda que le dijo, ven el templo? De eso no quedará nada. De las murallas no quedará nada. De la ciudad no quedará nada. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque un futuro gobernante los destruirá. O sea, vino un general romano Tito que era hijo del emperador del momento. Y Tito era hijo de Vespasiano y era el general. Y en el año 70 después de Cristo se cumplió la palabra profética que Cristo dijo, ven la ciudad, ven el templo, no quedará piedra sobre piedra, todo eso va a ser destruido. Entonces en el año 70 se cumplió esa palabra profética e Israel se quedó sin capital y se quedó sin templo. Y todavía está sin templo. ¿Tiene templo? No tiene el templo. Bueno. El fin vendrá, ¿con qué? Bueno. Miren esto, miren. Muchas veces leemos pero no entendemos. Dios no está hablando aquí de inundación de agua. Él no está hablando de inundación de agua. Porque hay gente que lee esto y cree que eso es agua. Ahí no está hablando Dios de agua. Porque escuché a alguien que hablaba de agua.
Y refiriéndose a esa palabra decía que no, que la Biblia dice que el fin viene con inundación. Y cuando llueve nosotros empezamos a decirle a Dios que no llueva, pero estaba hablando de aquí de este. Cuando la Biblia dice que va a llover y que va a haber inundación. Dios no estaba hablando de eso. ¿Vio cómo la gente va malinterpretando la Biblia? Bueno, libro de Daniel capítulo 9, versículo, ¿ese está en el 27? 26. Entonces dice ahí, 9. Y su fin será con inundación. Estoy leyendo en 26. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Entonces, cuando alguien lee y su fin será con inundación, pensará que el fin es agua por todas partes. Dios dijo que no, dijo que sí, dijo que no agua, dijo, ¿se acuerda? Que ya no agua, dijo o no dijo. Entonces dice aquí, lo que dice es, y el fin vendrá como una ¿qué? Como una inundación. ¿Qué hace una inundación? Ustedes han visto en la televisión que de un momento a otro en Barranquilla dice que se van formando unos arroyos y va llevándose todo lo que encuentra. ¿Cómo se le llama eso? Una inundación. ¿Qué hace la inundación? Va arrasando con todo lo que encuentra. O sea que el fin será arrase. Eso es lo que dice. Viene un arrase. En el fin es arrasando con lo que se encuentre. Así va a ser el fin. Como cuando una inundación va ¿qué? Va arrastrando lo que se encuentra. Así el fin, la parte final será arrase, arrase. Muchas cosas van a ser ¿qué? Arrasadas. Muchas cosas van a ser arrasadas, arrasadas. Y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. O sea que vienen guerras espantosas. Y en esa guerra espantosa muchas cosas van a ser arrasadas. O sea que la guerra va hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, va la guerra. Porque en el gobierno de nuestro Señor Jesucristo que la tierra va a tener paz. Pero la tierra no va a tener paz nunca. Si estamos bajo este tiempo presente. Por eso es que a Cristo Jesús le llaman el príncipe de paz. Entonces, pretender buscar paz en la tierra es falso. La tierra nunca tendrá paz como tal. Bajo la dirección del hombre, nunca tendrá paz. La tierra tendrá paz, pero bajo la dirección ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Versículo 28. Durante una semana, aquí una semana equivale a ¿cuánto? Aquí una semana, entonces mire, una semana son 7 días, ¿cierto? Pero Dios aquí en este contexto bíblico no está hablando de una semana de 7 días. Está hablando de una semana de 7 años. Entonces Él dice, durante una semana ¿de qué? De años, o sea, 7 años, ese gobernante, ¿de qué gobernante está hablando? Del anticristo. ¿Hará un qué? Un pacto. ¿Por cuánto tiempo? Por una semana. O sea que el anticristo hará un pacto por 7 años. Ese gobernante hará un pacto por 7 años con muchos. O sea que no es solamente con Israel, sino con muchos. Pero a media semana, o sea, ¿cuánto es media semana? 3 años y medio. Pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. ¿Cómo es eso? El Señor Jesucristo va a venir. Y el anticristo no ha podido aparecer porque nuestro Señor Jesucristo le está impidiendo que ¿qué? Que aparezca. ¿Cierto? Entonces, para que el anticristo aparezca,
Dios tiene que hacer un movimiento y poder permitirle al anticristo que ¿qué? Que aparezca, ¿cierto? Bueno, resulta que cuando usted lee Apocalipsis 6, sucede lo siguiente. Cuando usted lee Apocalipsis 6, mire, cuando usted lee Apocalipsis 6 sucede esto, ¿no? Versículo 1. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos, ¿cierto? Vi cuando el Cordero, o sea, cuando ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo rompió el primero de los 7 sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como en voz de trueno, miré y allí enfrente de mí había un caballo blanco. Su jinete tenía un arco y le fue dada una corona y salió cabalgando como un conquistador para conquistar. Aquí está hablando de la aparición del anticristo en la tierra. Pero aquí aparece nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde? ¿Dónde? Arriba, en el tercer cielo, en el trono. Nuestro Señor Jesucristo aquí está en el trono. ¿Y el anticristo está dónde? En la tierra. Entonces nuestro Señor Jesucristo desde allá arriba, desde el tercer cielo, en el trono, rompe el primer sello y permite que ¿qué? Que aparezca aquí en la tierra ¿quién? El anticristo. ¿Está correcto o no? ¿Cómo usted se da cuenta? Aquí está en el capítulo 5, el Cordero y el libro, ¿o no? ¿Se acuerda? Después vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre. Un libro escrito por dentro y por fuera y sellado ¿con qué? Con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso proclamando a gran voz, ¿quién es digno de abrir ese libro y romper esos sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, pudo abrir el libro, ni aún mirar lo que había dentro de él. Dice nadie, nadie es nadie, ¿cierto? Yo lloré y lloré porque no fue encontrado nadie digno de abrir el libro ni mirar dentro de él. Nadie digno. Ninguno de nosotros, ninguno de los ángeles, nadie. La Madre de Jesús, nadie digno. Dice ahí, nadie es nadie, ¿o no? Uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, o sea, ¿quién? La raíz de David, ha ganado el derecho de abrir el libro y romper sus 7 sellos. ¿Cuándo? Cuando se enfrentó a los principados y a las potestades y los ¿qué? Y los venció. Ahí ganó el derecho. De romper el primer sello y que el mundo fuera a su parte final ya. Y que el mundo vaya para su parte final y que se acabe la cosa para él organizar su mundo como él quiera organizarlo. Él ganó el derecho. Ya ve que Dios no es un Dios arbitrario. ¿Vio que no es arbitrario? Bueno. Versículo 6. Entonces vi allá de pie con el trono y los 4 seres vivientes en medio del círculo de los ¿qué? De los ancianos, un cordero que parecía que había sido sacrificado. Allí fue que él ganó el derecho. Cuando él fue sacrificado. ¿Se acuerda? Él tenía 7 cuernos. 7 cuernos es todo poder. Y 7 ojos, omnisciencia y omnipresencia. Que son los 7 espíritus de Dios. Enviados por toda la tierra. O sea que el Espíritu Santo es todopoderoso, 7 cuernos, es omnipresente, 7 ojos, y es omnisciente, 7 ojos. ¿Quién? El Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh. ¿Él vino quién? No, está hablando de Machía. Machía vino y cogió el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? ¿Ya lo vio? Son distintos, pero son un solo Dios.
¿Ya lo vio? Y no estamos hablando de Trinidad ni nada de eso, sino que estamos hablando de ¿qué? De un solo Dios. O sea, el Padre y su palabra. ¿Tiene su palabra allí? Y el Padre. ¿Y el Padre y su palabra son dos? No, son uno. Aunque sea el Padre y ¿qué? Y su palabra. Pero son uno. Versículo 8. Cuando cogió el libro, ¿quién? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeron postrados delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa de oro y copas de oro llenas de pedazos de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. O sea que las oraciones del pueblo de Dios, ¿cómo se le llama? Incienso. Y ellos cantaban una canción nueva. ¿Quién? El pueblo de Dios. ¿Quién? El pueblo de Dios. ¿Qué cantaba? Una canción nueva. Tú eres digno de coger el libro. ¿Quién? Y romper su sello, porque fuiste sacrificado. O sea, él puede romper el primer sello y todos los sellos porque él fue sacrificado. Por eso es que él es digno, porque él fue sacrificado. ¿Por quién? Por nosotros. Nadie más es digno porque nadie más fue ¿qué? Al costo de sangre redimiste para Dios personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. O sea que la redención es a costa de ¿qué? A costa de sangre. La redención es por la sangre. ¿Lo ve claramente o no? No le meta allí religión, no le meta virgen, no le meta papa, no le meta nada de eso. Ni papa, ni plátano, no le meta eso, a esa cosa eso. Es por la sangre de Jesucristo. ¿Lo ve o no lo ve? Bueno, sin sangre de Jesucristo no ¿qué? No hay redención. Nadie se salva sin la sangre de Jesucristo. Tú lo formaste en un reino para Dios gobernar, sacerdotes para servirle a Él. O sea, mire, tú lo formaste a ellos, ¿a quién? A los redimidos. ¿En quién? En un pueblo, un reino para Dios gobernar. ¿Lo ve? Esos reyes, ¿cierto? Y sacerdotes para servirle a Dios. O sea, somos sacerdotes porque le servimos a Dios. Y somos reyes porque gobernaremos con Dios. Por eso es que nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, Él gobierna sobre nosotros. Y a nosotros nos da capacidad ¿para qué? Para gobernar sobre las naciones. Y como le servimos a Él, como tenemos una relación con Él, una intimidad con Él, ¿somos qué? Sacerdotes. Por la sangre de Jesucristo. ¿Está claro o no? Y ellos gobernarán sobre la tierra. ¿Está claro o no? O sea que nosotros somos los futuros gobernantes de la tierra. ¿Qué le parece? No hay santo que valga, no hay Barack Obama que valga, no hay Putin que valga. Somos los futuros gobernantes. Cuando usted se vea en el espejo, diga, por Machía, soy futuro gobernante de la tierra. No me importa, ¿ya lo ve? Somos futuros gobernantes de la tierra, ¿qué le parece? ¿O no? Como los seres humanos se creen poca cosa también, aún en Cristo Jesús los seres humanos se creen poca cosa. Entonces miré y oí el sonido de gran número de ángeles, miles y miles, millones y millones de ángeles. ¿Qué son? Los ángeles son millones de millones de millones de millones de ángeles. Todos estaban alrededor del trono, los seres vivientes y los ancianos. Y todos ellos gritaban, digno es el Cordero sacrificado. La palabra sacrificado no se puede sacar, porque es por su sacrificio que se le permitió a él que fuera digno de ¿qué? De abrir el libro y desatar su sello. ¿Lo vio? De recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Quién? El Cordero. ¿Por su qué? O sea que se lo ganó, no se lo regalaron, se lo ganó. Y oía toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, si todo lo que hay en ellos, diciendo, al que está sentado en el trono, o sea, ¿a quién? No, al Padre. Y al Cordero. El que está sentado en el trono es el Padre. Mira lo que Machía dice. Al que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono. Como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde?
En su trono. O sea que Él está sentado con el Padre, ¿dónde? En el trono. Pero Él dice con el Padre. Y nosotros nos sentamos con Machía. En el trono. Significa que el Padre gobierna, Machía gobierna y nosotros gobernamos. ¿Correcto o no? Bueno. Pero todo sujeto ¿a quién? A Machía. Al que estaba sentado en el trono y al Cordero pertenecen la alabanza, en honor, la gloria y el poder por siempre y para siempre. Los 4 seres vivientes dijeron amén y los ancianos cayeron postrados y adoraron. Ahora miren, viene Apocalipsis 6 y van a abrir el primero de los 7 sellos. Pero el pueblo de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está el pueblo de Dios en ese momento? Está arriba. O sea que ya hubo ¿qué? Ya hubo arrebatamiento. ¿Qué significa eso? Que para que aparezca el anticristo, tiene que venir primero ¿qué? Arrebatamiento. ¿Lo ve claramente? Ahí está claro. Primero es arrebatamiento y después que el Señor abre el sello y hace que el anticristo aparezca. Entonces, ¿por qué no ha aparecido el anticristo? Porque no ha habido arrebatamiento. Mírelo y verá que no puede aparecer. El anticristo no puede aparecer hasta que no haya arrebatamiento. ¿Lo ve claramente o no? Bueno. Entonces, cuando haya arrebatamiento, aparecerá el anticristo. Entonces, el Señor arrebata, pero para la gente que está aquí, el arrebatamiento no es en cualquier época del año. Porque de pronto usted está sentado allí y usted es de los que piensan que el Señor puede venir en diciembre. El Señor no va a venir en diciembre. ¿Por qué va a venir en diciembre? ¿Dónde dice en la Biblia que viene en diciembre? Tampoco va a venir en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, ni en junio. Porque el Señor va a venir a arrebatar, ¿o no? Y arrebatamiento es la fiesta de la final trompeta. Y la final trompeta es la fiesta de la resurrección de los muertos. Y la resurrección de los muertos es en la fiesta de Yom Teruah. Y la fiesta de Yom Teruah es cuando comienza el nuevo año judío. Entonces hay que esperar, es el próximo septiembre para que el Señor arrebate. Alguien me comentaba, entonces usted de lo que piensan, bueno, como el Señor viene el próximo septiembre, entonces yo me puedo desbaratar y todo eso. Y desbarátate. Hasta agosto me desbarato y en agosto me arreglo otra vez. ¿Así? Alguien me comentaba esta historia de aquellos creyentes que cuando va llegando diciembre ellos paran la máquina y se van de vacaciones. Y le dicen al Señor, Señor, usted es mi Señor, pero de enero hasta noviembre. En diciembre usted no es mi Señor. Entonces me comentaban la historia de una mujer, es una historia real, que ya iba a llegar diciembre y siempre que iba a llegar diciembre, ya no sigo más, yo también tengo derecho a darme mi rumbeada, a darme mi tomada, a tirarme una canita al aire. Yo era una mujer, yo también tengo derecho a levantarme la falda. Bueno, en enero regreso. Y lo hizo así por varios años. Hasta que llegó un año en que hizo lo mismo. En enero regreso. ¿Sabía usted que hay más de uno que hace así? En noviembre nos vemos. En enero regreso. ¿Sabía usted que hay más de uno que hace así? Bueno. ¿Sabía usted eso? Bueno. Así hay más de un cristiano. Entonces resulta que el 31 de diciembre se emborrachó, pero borracha lagunada. Y unos hombres la violaron y la mataron. ¿Qué le parece? No hay necesidad de bajarse del barco. ¿Por qué se va a bajar del barco? No se baje del barco. ¿Que cometemos errores o no? ¿Usted en diciembre se baja?
¿Se bajan del barco? Porque hay más de uno que en diciembre se baja del barco. Bueno, sigamos con el asunto. ¿Alguna pregunta? ¿Lo que estoy hablando está muy duro o qué? ¿Está duro? Bueno, entonces no aparece anticristo hasta que no haya arrebatamiento. ¿Oyeron? Y el diablo lo sabe. ¿Sabía usted que el diablo lo sabe? Entonces miren, como el diablo sabe que Dios le va a permitir a él que meta al anticristo, ¿sabía usted eso? Que Dios le va a permitir al diablo que meta al anticristo, ¿lo sabía o no? Miren, miren aquí, miren aquí. Libro de Primera de Tesalonicenses, mire. Primera de Tesalonicenses, aquí. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, aquí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Ah, no, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda 2. Aquí dice. Leamos desde el versículo 6. Y ahora saben lo que lo está deteniendo. ¿A quién? Al anticristo. ¿Qué lo está deteniendo? Pues el arrebatamiento. Él no puede aparecer hasta que no haya arrebatamiento. ¿Dónde está eso? Pues en Apocalipsis 5 y 6. Ahí aparece, ¿o no? Bueno, a fin de que sea revelado a su debido tiempo, ¿o no? ¿Cierto? Porque ya esta separación de la palabra está actuando. ¿Qué es lo que está actuando? Está diciendo que la gente comenzó a separarse ¿de qué? De la palabra. O sea que la gente comenzó a pensar aquí, no tengamos que ver nada con la ¿qué? Con la palabra de Dios. Nada, no tengamos que ver nada con la palabra de Dios. Está actuando secretamente, o sea que secretamente están preparando todo para que la gente se quite de la palabra, que la gente no quiera la palabra de Dios. Pobre gente que caiga en ese cuento. Pero será secretamente solo hasta que el que lo está deteniendo esté fuera del camino. O sea que en este momento el asunto es secreto. O sea, en este momento se están haciendo cosas secretamente, porque Dios no permite que sean cosas que las hagan ¿cómo? Delante de todo el mundo. ¿De quién está hablando Dios? Desata los ángeles caídos, los espíritus inmundos y los seres humanos que lo siguen. Están haciendo cosas secretamente, porque Dios no se lo permite que lo hagan ¿cómo? Públicamente. ¿Y por qué no lo permite que lo hagan públicamente? Porque Dios está haciendo una cosa, está preparando a un pueblo para sacar a un pueblo de aquí. Entonces no puede permitir que el pueblo esté preparándose y que este a la vista de todo el mundo esté haciendo lo que quiere hacer. Entonces, te lo permito hacerlo ocultamente, porque yo estoy preparando a mi pueblo para sacarlo de aquí. Entonces, cuando Él saque al pueblo, allí es que lo que están haciendo se va a hacer ¿qué? Público. Y usted va a ver públicamente qué es lo que están haciendo. Un poco de gente queda enredada ya mismo queda enredada. A un poco se le complica la vida ya mismo. ¿Usted no ve que todo lo están destruyendo? La salud funcionaba mejor que antes, mejor que ahora, ¿o no? Primero vino Uribe, desbarató eso, y lo cogió Santo, y lo acabó de acabar. Y desde antes vinieron privatizando todas las empresas, ¿se acuerda? Y todo lo van vendiendo a los particulares, porque los que van a manejar el mundo futuro son los particulares. Y todo lo van vendiendo. ¿Por qué?
Esa es una orden de arriba. Y todo lo van acabando. ¿Se acuerda? Bueno, porque ellos van a organizar el mundo a la forma que ellos quieran. Y todo lo están haciendo ¿cómo? Ocultamente, secretamente. Y la gente no sabe lo que están haciendo secretamente. Secretamente están haciendo cosas. Y la gente solamente piensa que es lo que se está viendo. No, el mundo no es lo que uno ve. En el mundo hay cosas que no se ven, pero que están funcionando allí. Y la gente no se da cuenta que lo están metiendo en una trampa. Van a meter a la gente en una trampa terrible. Pero será secretamente solo hasta que el que lo está deteniendo esté fuera del camino. ¿Cuándo el Señor se quita del camino para que el anticristo aparezca? Cuando Él arrebate al pueblo. Entonces el que personifica la separación de la palabra, ¿quién personifica la separación de la palabra? El anticristo. El anticristo no tiene que ver nada con palabra de Dios. Será revelado, aparecerá. Apocalipsis 6:1. ¿Lo vio? Al que el Señor Jesús, Yahshua, matará con el espíritu de su boca y destruirá con la presencia, con la chequina de su ¿qué? ¿De cuál venida? De la segunda venida. De la segunda venida. ¿Cierto? O sea que el anticristo va del arrebatamiento hasta la ¿qué? Hasta la segunda venida de Jesucristo. Ese es el tiempo de él. Del arrebatamiento a la segunda venida del anticristo. Entonces, del arrebatamiento hasta la segunda venida, ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron 7 años. Entonces, cuando él aparece como un conquistador. ¿Se acuerda que aparece como un conquistador? Entonces, como él aparece como un conquistador, debe ser por eso que Israel piensa que ese es el hombre, porque aparece como un conquistador. Entonces, por eso es que debe ser que Israel se mete en el pacto con ese hombre. Y se mete en un pacto con ese hombre, ¿por cuánto tiempo? Por 7 años. Entonces, ahí es que la Biblia dice que los 10 cuernos, aquí. Ahí es que la Biblia dice esto, aquí. Libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Qué son los 10 cuernos? ¿Qué son los 10 cuernos? Los 10 cuernos son 10 reyes. O sea, los 10 cuernos son 10 presidentes. ¿Está claro allí? Mire, la Biblia es clara. Los 10 cuernos son 10 reyes. Que aún no han recibido reino. ¿Aún no han recibido reino? No. Pero por una hora. Y ya vimos una hora a cuánto equivale. ¿A cuánto equivale una hora? A 24 días. Recibirán autoridad como qué? Como reyes. ¿Juntamente con quién? Con el anticristo. O sea que cuando aparezca el anticristo también aparecen ¿quiénes? Los 10 cuernos. ¿Cierto? Bueno. Aparecen los 10 cuernos. Entonces, el anticristo, estábamos leyendo en el libro de Daniel. Aquí, libro de Daniel. Estamos leyendo en el libro de Daniel en el capítulo libro de Daniel, capítulo 9. Capítulo 9, aquí. Si alguien tiene algo que preguntar, con mucho gusto. Capítulo 9, aquí. 9. 9, espérate un momento. 9, ¿9 qué? Espérate un momento, yo lo veo aquí. 28. Durante una semana, ese gobernante hará un qué? Un pacto. ¿Por cuánto tiempo? 7 años. Con mucho, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Bueno, ¿tú ibas a decir algo? ¿Qué ibas a decir? Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. No hemos terminado en Tesalonicense. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien pueda. Bien pueda y pregunte. Sí. ¿Qué dice? Bien pueda. Sonido. Sí, bien pueda. Pastor,
Es muy simpático lo de Apocalipsis 6. Sí, Tú hablabas ahora, fíjese que en el versículo primero, en la historia, los colores tienen importancia, ¿no? sí, los En- colores simbolizan. sí. Entonces, fíjese que en el versículo primero aparece él con color El blanco. color es blanco, sí, el color es blanco. Y ese color blanco significa en teología histórica pacifista. Pero no obstante aparece con un arco en la mano, que es una arma poderosa. Sí, un arma de destrucción masiva. Sí, señor. Y fíjese que aparece en el versículo primero como pacifista, blanco. Pero consecutivamente, Dios nos va mostrando la verdadera personalidad del pacifista que aparece. Sí. Porque él aparece hablando de paz y seguridad. Y fíjese que después aparece como un color Un color bermejo. rojo, sí, o sea que se es forma, guerra. se forma la guerra, sí. Luego aparece con un color negro, Color que negro. es hambre. Color negro es hambre, Y luego aparece con un color amarillo, que es muerte. que es muerte, sí. Entonces, el Señor va mostrando como la transformación de él, porque aparece hablando de paz y seguridad, Sí. y entonces luego nos proyecta la verdadera personalidad de él. Sí. Y pastor, ese Apocalipsis 6.1, escúcheme, yo lo busco por aquí, Sí. ¿dónde es que está? Ese Apocalipsis 6.1, contrasta, hermanos, donde aparece como un caballo blanco, contrasta con Apocalipsis 19. 19.11. Miren 19.11 y verá, hermanos, que ahí parece otro caballo, un caballo blanco, en algunas, miren, entonces vi los cielos abiertos y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y entonces contrasta con el caballo de Apocalipsis 6.1. Sí. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, Sí, de Apocalipsis 6 para allá, la Biblia dice, paz, por ejemplo, como están en Colombia hablando de paz y todo eso, y que la guerrilla, que el gobierno, entonces, así que se la pasan ellos, ¿no? Entonces, paz, guerra, hambre y muerte. Paz, guerra, hambre y muerte. Entonces, miren, resulta que uno ve que están hablando mal de Venezuela, ¿o no? sí, señor. Y uno ve el programa a la noche, y el programa de la noche siempre habla de don Maduro. Le comento, los medios de comunicación son muy manipuladores. El mundo es la misma cosa. Resulta que don Chávez era masón, pero don Santo también es masón. Oh, sí. Y los masones son los peones de los Illuminatis. Y los Illuminati son los que van a formar parte de los 10 cuernos para gobernar el mundo. Y todo eso es lo mismo. Y de los Illuminati forma parte la reina de Inglaterra, los Rockefeller, la familia más prestigiosa, sí, la familia Bush, don Barack Obama y toda esa corte, todos esos pertenecen a los Illuminati. O sea, los que dicen que gobiernan la tierra, ¿los ha visto o no? Bueno, entonces, ¿qué hacen ellos? Miren, Fidel Castro estaba allí en el tiempo del presidente Kennedy, ¿se acuerda? ¿Se están cumpliendo 50 años de la muerte del presidente Kennedy? Sí, señor. Entonces, el presidente Kennedy pensaba invadir Cuba, ¿se acuerdan? Que llegaron hasta Bahía Cochino y ahí se Ajá. quedaron Sí, señor. porque la orden fue, de ahí no pueden pasar. ¿Por qué? Porque los que manejan el mundo determinaron que era necesario que en Cuba hubiera un Estado socialista, ¿oyeron? Sí. El mundo, así es que es el mundo. Y en ese tiempo también estaban en la guerra de Vietnam. Entonces, el presidente John F. Kennedy pensaba invadir Cuba y pensaba terminar la guerra de Vietnam. Sí, señor. Eso no era un pensamiento de los Illuminatis. Entonces los Illuminatis decidieron que a John Fitzgerald Kennedy había que hacerle una conspiración y matarlo. Conspiraron y lo mataron y se quedó muerto. Y Cuba siguió socialista y la guerra de Vietnam siguió, ¿o no? Ahora mira, lo que pasó en Venezuela. El problema de Chávez fue que se murió porque él se metió con Israel. Sí. Por eso fue que murió, porque si no Chávez estaría allí. Pero ¿por qué no han hecho nada contra Venezuela? Bueno,
Porque en Venezuela, les comento, están haciendo un ensayo, ¿sabía usted eso? Mire los 4 caballos los 4 jinetes del Apocalipsis. La paz que tanto se habla en el mundo, pero el mundo no tiene paz. Entonces el anticristo será el hombre que aparentemente haga que el mundo, ¿qué? Entre en paz. Entonces necesitan que ese hombre aparezca. Pero luego viene el caballo rojo y se forma la guerra. Porque en el mundo no puede haber paz sin ¿qué? Sin guerra. ¿Sabía usted eso, no? En el mundo no puede haber paz sin guerra. Bueno, pero después aparece el hambre, ¿o no? Y el hambre allí tiene que ver con alimento. Entonces, para que el anticristo hacía que a todos, ricos y pobres, se le pusiera una marca, ¿cierto? En la mano derecha y en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender. Eso tiene que ver con hambre, sino el que tuvieran la ¿qué? La marca. Entonces, en Venezuela están ensayando algo. Están ensayando lo que va a pasar con el caballo negro. ¿Se acuerda que hablan de escasez de alimentos en Venezuela y todo eso? Pero no, en Venezuela es un ensayo. Ese es el modelo que va a usar el anticristo. El modelo del hambre en Venezuela. ¿Por qué? Porque el anticristo necesita que en la tierra haya hambre. ¿Para qué? Porque la gente cuando tiene hambre se arrodilla delante del que le dice, aquí tengo comida. Entonces, para que el anticristo aparezca como el Machía, él necesita que la gente tenga hambre, entonces él aparece como aquel que le dice a la gente, mira, yo tengo comida. Si postrado me adorare, ahí está la comida. Porque de eso es que se trata, de que la gente se le postre al anticristo. Entonces, ¿cómo se le postra al anticristo a la gente? Si todo el mundo, si hay comida por todas partes, ¿se le van a postrar? No, se le postran si la gente tiene hambre y si la gente necesita comida. Por eso el caballo negro es alimento, o sea, escasez de alimento. Pero el que maneja esa escasez, ¿quién es? El anticristo, como en Venezuela. Están haciendo un ensayo de hambre en Venezuela. Para cuando aparezca el anticristo, la gente ya sabe cómo es la cosa. Entonces, el que sabe, ya sabe que en el mundo todo lo que están haciendo es patraña, son ensayos. ¿Se acuerda usted de Hitler? Con Hitler hicieron un ensayo de un nuevo orden mundial. Fue un ensayo y cuando vieron que el ensayo funcionaba, dijeron hay que matarlo al hombre porque no es el tiempo. Entonces se le fueron los aliados encima y lo mataron. ¿Tú tienes algo que decir? Sí, pastor. Y finalmente, tú hablabas ahora de que todo está planeado. Lo de la perestroika en Rusia, eso no salió porque a Gorbachov se le ocurrió hacerlo, sino que era necesario que el comunismo cayera porque se abriera la apertura de unos países. Ahora, hermanos, miren, cuando se termina la URSS, que es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, queda Rusia. Pero todos esos países que se independizaron, pequeños países, ojo con lo que voy a decir que es importante, han conformado una cortina de países que se llaman los países de la cortina de bambú. Y todos esos países se han vuelto musulmanes. Y algunos de esos países han quedado con armas atómicas que eran de la anterior URSS. O sea, y esos países se van a ir en contra de Israel, aliado con Rusia. Sí, señor. Y lo otro, pastor, es que cuando Alemania se unifica, también era necesario de que Alemania se unificara. Eso no fue porque la historia y el proceso de libertad y lo que hizo Gorbachov, no, eso fue también como las cosas que hizo el pastor Winston, cosas planeadas, porque probablemente Alemania es uno de los 10 reyes. Probablemente, o sea, los hermanos, los alemanes. O sea, de los 10 cuernos. Sí, señor, recuerden, pastor, lo que yo le he dicho, perdóname que le repase esto, cuando el Imperio Romano cae se ven 10 reinos, o sea, franceses, francos, germanos, alemanes, visigodos, españoles, sajones, ingleses, lombardos, italianos, burgundios, suizos y otros 4 países que no aparecen. Entonces era necesario, pastor, y todo eso fue planeado porque se viene el nuevo orden mundial. Entonces necesitaban una Alemania unificada. Probablemente ese es uno de los 10 reyes, probablemente. Bueno,
como que estamos llegando a la parte final. ¿Alguien tiene algo que decir? Don Plinio Mendieta, ¿tú tienes algo que decir? Bueno, tenemos que cortar por asunto de tiempo, ¿no? Apóstol, disculpe, Bien, pues, yo don tengo Plinio la, Mendieta. tengo la inquietud Sí. cómo se calcula que la hora son 24 días. No tengo claro ese punto, por favor. Sí, lo que pasa aquí en Apocalipsis dice así, mira. En Apocalipsis dice así, ¿no? Libro de Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, Entonces, a la bestia se le va a permitir que reine, ¿cuánto tiempo? No, al anticristo se le va a permitir que reine, no, él va a reinar 3 años y medio, sino que los 3 años y medio primero son que él tiene que ir haciendo sus preparativos, ¿se acuerda? Claro, porque él entra así, pero si usted lee Apocalipsis 13, mire lo que dice, Apocalipsis 13, aquí, Apocalipsis 13, 5, también se le dio boca que hablaba con grande arrogancia y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuándo? 42 meses, o sea que el anticristo actúa es 3 años y medio, actúa 3 años y medio cuando comienza la gran tribulación, o sea, cuando comienza la gran tribulación, él es una bestia, o sea, aquí está hablando de la bestia, o sea, que él se convierte en la bestia durante 3 años y medio, en los 3 primeros años y medio no es bestia, aparentemente es un hombre que está ahí para resolver los problemas de la humanidad. Entonces, cuando él es bestia, significa que él ya tiene el poder en su mano, entonces él va a actuar durante 42 meses, 3 años y medio. Entonces, si usted busca y hace la conversión o la regla de 3, usted puede usar 7 años o puede usar 3 años y medio y le va a dar lo mismo. ¿Le va a dar cuánto? Le va a dar 24 días. Una regla de 3. Pues, entonces, mire, sí, el asunto es así, mira. Si son 7 años son 1260 días por 2, ¿o no? O sea, 2520 días, ¿o no? ¿Sí? Sí, si son 7 años son 1260 días por 2, porque 3 años y medio son 1260 días. Multiplíquese por 2 y le da 7 años en días. Si son 42 meses son 3 años y medio. Lo multiplica por 2 y le da 84 meses. Sí, primero estamos haciendo que coincidan las unidades. 1260 días multiplicado por 2 son 2520 días, equivale a 7 años. 42 meses por 2 equivale a 84 meses, son 7 años. Un día tiene 24 horas. Entonces, 2520 días. Bueno, ahora, entonces, aquí. Una hora, aquí. Entonces, mira, como es una hora, tenemos que convertir todo eso a horas y luego convertirlo a meses, porque es una hora, que vamos a ver a cuánto equivale. Entonces, mira, un día son 24 horas, ¿cierto? 2520 días se multiplican por ¿cuánto? Por 24, eso da 60.480 horas. Entonces, si 60.480 horas son 2.520 días, una hora, ¿cuántos días son? Esa es la regla de 3. Si 60.480 horas son 2.520 días, una hora, ¿cuántos días son? ¿Ya la tiene?
Sí, sí. Si 60.480 horas son 2.520 días, entonces una hora de esas 60.480, ¿a cuántos días de esos 2.520 equivalen? Y hace la regla de 3. Y le da lo mismo si lo hace usando 360, 3 años y medio, o le da lo mismo si lo hace usando 7 años. Le da lo mismo. 3 años y medio, le da lo mismo. ¿Ya la tiene? Bueno. Y por una hora, estos tienen una misma intención y entregarán su poder, bueno, autoridad para actuar, 42 meses, 1.260 días, 3 años y medio. Ahora mira, 1.260 días son 30.240 horas. Si 30.240 horas son 1.260 días, una hora, ¿a cuánto equivale? Y le da 24. O sea, si lo hace por 7, le da 24. Y si lo hace por 3 y medio, le da 24. O sea que significa que en ese contexto bíblico, una hora son 24 días. Significa que por 24 días, ¿y por qué lo hacemos por 7 o por 3 y medio? No lo podemos hacer por 1.000. Sino que lo tenemos que hacer es por el tiempo en que Él va a estar allí. ¿O no? Va a estar allí 7 años y va a actuar ¿cuánto? 3 años y medio. Entonces lo tenemos que hacer es por el tiempo en que Él va a estar allí, va a estar actuando, para saber qué cantidad de ese tiempo equivale a una ¿qué? Una hora. ¿Está bien, don Plinio Mendieta? Ya, es eso, 24 días. O sea que por 24 días el anticristo va a recibir autoridad como rey juntamente con la ¿qué? Con los 10 cuernos van a recibir autoridad juntamente con la bestia. Pero resulta que la bestia es que es el hijo de Satan, no los 10 cuernos. Entonces Satanás no le está preparando ese reino a los 10 cuernos. ¿Se lo está preparando a quién? A su hijo. Sí, en esa hora es que cuando se cumplan las en esos 24 días, ellos van a recibir, los 10 cuernos reciben la orden de destruir a Roma. Pero ellos piensan que ellos van a seguir ¿qué? Gobernando. Y resulta que se dieron cuenta que el que iba a gobernar, ¿quién era? Él va a gobernar es el otro. Entonces, 3 de esos no están de acuerdo a que ese hombre gobierne, entonces los eliminan en esos 24 días. Pero después de que ellos tumben al Vaticano. O sea, en esos 24 días, porque el Vaticano se cae en una hora. O sea, también se cae en esos 24 días que reciben poder, ¿quiénes? Exactamente. Ellos reciben poder como reyes por una hora, ¿cierto? Entonces ellos tienen 24 días para gobernar, porque de ahí en adelante el que sigue gobernando, ¿quién es? La bestia. Entonces en esos 24 días que Dios da la orden de que ellos destruyan a Roma. Pero ellos creen que van a seguir gobernando y resulta que no, el gobierno, el que va a seguir con el gobierno es el anticristo. Entonces 3 de esos no están de acuerdo a que gobierne ese hombre, entonces a 3 de ellos los eliminan. Los eliminan a esos 3. Y eliminan a ellos. Y el anticristo sigue con el gobierno. ¿Por qué? Porque dice, y Satanás le dio trono, poder y grande autoridad. ¿A quién? ¿A los 10 cuernos? No. ¿A quién? A la bestia. Y Dios quiere que Satanás le dé el poder a la bestia. Eso está en Génesis 3:15. Para que el hijo de la bestia, el hijo de Satanás, se enfrente ¿con quién? Con el Hijo de Dios. O sea que el gobierno que viene al final de los tiempos es el gobierno del anticristo, que ese es el gobierno que se merece el mundo. El mundo se merece, ¿por qué el mundo se merece el gobierno del anticristo? El mundo se merece el gobierno del anticristo porque el mundo no se merece el gobierno de Cristo. Porque el mundo no quiere que Cristo
lo gobierne. Es claro. Como el mundo no quiere que Cristo lo gobierne, entonces que lo gobierne el anticristo. Sencillo, es eso. Si quieren, lo levantamos. ¿Quieren seguir? Ella pregunta y nos levantamos. Bien pueda. Micrófono. Espérate un momento, pastora, espérate. Habla ella y terminamos. Que nadie más levante la mano, ¿oyeron? Buenas noches. Bien pueda. La duda mía es la siguiente. Era Sí. para preguntar si el anticristo y el falso profeta son dos personajes diferentes, manejados claro. por el Satanás. ¿En qué momento aparece el falso profeta? El falso profeta va a aparecer ahorita que maten a Francisco. Ahorita que maten a Francisco va a aparecer el falso profeta. O sea que son diferentes. Sí, el falso profeta puede aparecer. El que no puede aparecer hasta que no arrebate el Cristo al pueblo es el anticristo. O sea, miren eso. El falso profeta seguramente aparecerá primero que el anticristo. Porque al que están deteniendo no es al falso profeta, sino a quién, sino al anticristo. Porque el falso profeta es el que debe preparar a Israel para que Israel crea que el anticristo es el hombre. Entonces, ojo que podemos ver la aparición del anticristo. O sea, podemos ver la desaparición de Francisco. Y si se desaparece Francisco es que ya viene el falso profeta. Bien, terminamos aquí terminamos. Pastor, dos cosas. ¿Por qué no le ayudan a ella con el micrófono? Ya está. Bien, Dos cosas. bien pueda. Yo vi en la noticia, escuché que el hombre más poderoso actualmente del mundo es él. Yo hasta me sorprendí porque yo dijeron que de un estudio que hicieron a nivel del mundo Sí. entero, el hombre más poderoso actualmente es él. Y también dijeron que hay un plan para matar a Francisco, el Papa. Sí, es que a Francisco lo desaparecen. Es que miren, ahí donde usted ve al viejito Ratzinger, el viejito Ratzinger no es ningún tonto. El viejito Ratzinger se dio cuenta, estas culebras me van a envenenar, yo les renuncio, y renunció. Digo, culebra, antes de que me maten, tomen su cosa, cójansela. Pero a mí no me van a echar veneno. Y él no se dejó matar, el viejito Ratzinger es vivo. Por eso fue que no lo mataron, porque el viejito Ratzinger ya iba a levantar la pata, ya estaba que lo mataban. Bien pueda. Pero miren, Putin seguramente ese es el príncipe de Go, pero el hombre más poderoso de la tierra en este momento es alguien que la gente no conoce, el árabe, el anticristo. El hombre más poderoso de la tierra. Y ellos saben que él está allí, lo tienen guardado, él está guardado, él está reservado porque él no puede aparecer. Pero ahí está. ¿Nos levantamos? Bueno. Está bien ya. Repitamos todos. Entonces, miren, ojo. Abran el ojo. Viene el 2014. Y en el 2017 se cumplen 6.000 años. En 2017. Se cumplen 6.000 años, ya se cumple el tiempo. ¿Oyeron? Entonces, ojo, abran el ojo. Abran el ojo. Repitamos todos, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que cometo errores. Reconozco que soy pecador. Pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí, usted derramó su sangre. Y con esa sangre me ha comprado. Y con esa sangre me ha perdonado. Señor Jesucristo, hoy yo te recibo como mi único Señor, como mi único Salvador. Y te pido que hagas de mí y de mi familia las personas que tú quieres que seamos. Señor Jesucristo, anota mi nombre y el nombre de mi familia en tu libro de los que van a vivir contigo para siempre y no lo borres nunca. Amén.